En el día de la República de Entre Ríos, que se cumplen 200 años precisamente hoy, 29 de noviembre, día de San Miguel Arcángel, patrono de Entre Ríos, desde el año 1851, seguimos brindando aspectos de la historia de la colonia San Salvador, hoy ciudad de San Salvador, capital del departamento de San Salvador. Otros problemas, otros aspectos, ¿no es cierto?, que hay que tener en cuenta, es el aspecto religioso. Evidentemente, los primeros pobladores fueron cristianos y sobre todo católicos. Por eso el primer acto religioso que va a ocurrir en San Salvador está fichado en 1890, cuando se hace la procesión de una gran cruz que se la trae y se la instala en el lugar elegido para cementerio. El signo de la cruz presidiendo ese lugar sagrado. Lo hacen a través de una procesión, viene el sacerdote de Colón, porque toda la atención religiosa de los sacerdotes que venían de Colón no estaban ahí permanentes en San Salvador, sino cada tanto daban su vuelta, ¿no es cierto?, y cumplían con las obligaciones religiosas. ¿No es cierto? Que de paso las obligaciones religiosas, ¿dónde se realizaban? En la casa del mismo Malarín, a veces, del mismo fundador, también se realizaban en casas particulares, y terminaron después, antes de tener la propia iglesia parroquial, en el salón de la familia Díaz Vélez. Bueno, el primer acto religioso es ese, la gran procesión, con esa cruz. Así nació el pueblo cristiano de San Salvador. Lógicamente que había interés en que de una vez por todas, porque las leyes de inmigración hablaban de comisaría, de esto, hasta de una iglesia. Esto era con la decisión privada. Entonces se comenzó a exigir que la empresa privada también estuviese, digamos, propusiese la construcción de un templo. Bueno, se buscó la forma, el mismo Malarín lo propuso, se nombró una comisión, por templo sería la primera, manejada por una señora llamada Pilar Franco, que era esposa de un coronel de apellido Franco. Era la primera comisión apoyada por Malarín. Pero el tema, tenía el propósito de juntar fondos, pero el tema que justo esa comisión se reúne o se hace, digamos, en un día, en un momento que había cierta crisis económica en San Salvador. Cierta crisis económica era importante. Entonces fue medio imposible. Se terminó esa comisión, siguió otra, bueno, se dilataba demasiado el problema. Hasta que llega la situación política, se metió la política, ¿no es cierto? La cola de la política se metió dentro del aspecto religioso. No olvidemos que en el siglo XX, iniciales del siglo XX, comienza la lucha entre conservadores o demócratas y radicales. El Partido Radical había calado mucho en San Salvador. Entonces, la división de la población en un partido y otro retardó también la construcción de un templo. Porque hasta las comisiones que eran mixtas con radicales y conservadores muchas veces no llegaban a nada por digamos, la primicia política primero antes que el objetivo de la comisión. Bueno, eso pasó hasta que el coronel Malarín decidió construir una iglesia propia, una capilla, que se llamó El Salvador, en la propia casa de Malarín, cerca de casi pegada a la administración de la colonia, que fue la capilla en la cual se iban los vecinos, venían los sacerdotes también a oficiar allí. Pero la idea del templo siguió vigente, y por eso se renueva cada tanto el interés. Los curas de Colón, el padre de Derú y otros tantos otros, siempre conversan con Malarín y le piden que se establezca una iglesia, un templo, que sea para todos. Ahí está lo lindo. Claro, porque el templo levantado en la casa Malarín tenía sus susceptibilidades en la gente, sobre todo los que no eran del Partido Conservador como era Malarín. Eso trajo algún problema. Pero bueno, la cuestión es que siguió el tiempo hasta que, bueno, mientras tanto, la iglesia, en el año 22, por ejemplo, el obispo va a crear la capellanía de San Salvador. La capellanía es un paso previo a la transformación de parroquia.
tiene la obligación de nombrarse un sacerdote permanente, o cuasi permanente si no fuera posible, que atienda la jurisdicción que se le daba a esta capellanía nueva que se crea en 1922. Y precisamente ahí es cuando resurge la gran idea de tener el capellán, porque primero una capellanía que dependía de Villaliza, venían los sacerdotes de Villaliza a atender San Salvador. Entonces las comisiones que se fueron sucediendo insistieron en la necesidad de tener un capellán permanente, un sacerdote permanente. Y fue así entonces que se nombra el obispado Julián Martínez, que era el obispo, hombre de Colón, conoce como Colón, estaba muy cerca de San Salvador y conocía perfectamente los problemas de San Salvador, más también la información que le daban los mismos curas de Colón. Crea o nombra un capellán, el padre Miguel Belgamero, que es el primer sacerdote permanente en San Salvador. De esa manera van a tener la oportunidad, ya la feligresía, de tener a mano, no esperar que venga el sacerdote. A veces los auxilios espirituales quedaban sin hacerse, sobre todo fundamentalmente ante los moribundos, porque hay muchos problemas. Bueno, eso ahora se soluciona, pero lógicamente que se va a seguir insistiendo en que se construya el templo parroquial definitivo. Siguen las comisiones. Malarín por ahí también promueve las comisiones. Después, a pesar de que había esa diferencia, Malarín siempre estuvo en ese problema, en esa situación de apoyar, sea la comisión que sea. Bueno, lo cierto es que eso va a llevar a que en el año 1929, ¿cierto?, que es el nombramiento de Belgamero, el año 31, 1931, accede el obispo. Malarín había donado el terreno para la iglesia parroquial, para la iglesia, y por eso entonces el obispo Julián Martínez, en una gran ceremonia que se hace en San Salvador, bendice la piedra fundamental del templo, del nuevo templo, y ya que está dedicado desde ese momento a Santa Teresita, que es hoy la patrona, y que ahora el 3 de octubre se celebra, si Dios quiere, la fiesta patronal de San Salvador. Entonces ya comienza a tomar vuelo esta idea del templo. Y ahí sí se apuran los trabajos. Parecía que faltaba ese marco de la bendición de la piedra fundamental para que las comisiones se activen y haya muchas contribuciones y colaboraciones para trabajar y aunar criterios y fondos necesarios para levantar el templo. Lo cierto es que el templo queda concluido en el año 1932, es decir, un año y pico, más de eso no pasó. Se construyó en forma rápida, un muy lindo templo, un buen templo todavía sin torres necesarias o todos los demás elementos que van a venir después. Pero ya el templo está. Por eso, en el año 32, Monseñor Martínez está de nuevo en San Salvador y bendice el nuevo templo. Y, lógicamente, seguía siendo, a pesar de tener ya un templo, seguía siendo capellanía. 32, 33, 34, 35, 36. Ha habido un cambio en la diócesis. La diócesis se conocía del Paraná, que comprendía San Salvador, era todo Entre Ríos, no solo San Salvador, todo Entre Ríos. Se va a transformar en arquidiócesis, es decir, un, digamos, eslabón mayor de después las diócesis van a ser sufragáneas de esa arquidiócesis. Ya no va a ser el obispo, como existen en las diócesis, sino que va a ser arzobispo el que esté a cargo de una arquidiócesis. Y ahí sube como primer arzobispo,
Todo esto se movilizó a raíz del Congreso Eucarístico de 1934, que reunió a muchas feligresías, muchos obispos, que todo fue un gran acontecimiento para la Argentina. Y ahí entonces se crean las arquidiócesis. Y le toca una de las arquidiócesis creada por el Papa, fue la de Paraná, Arquidiócesis de Paraná. Y consecuentemente, el nombramiento del primer arzobispo de la Arquidiócesis de Paraná, que fue Monseñor Zenobio Guillán. Y Zenobio Guillán hace una recorrida por todas sus arquidiócesis, ahora no arquidiócesis, y promueve una serie de cambios. Por ejemplo, había aperturas de nuevas parroquias, y llega a San Salvador. Y lógicamente, desde el momento que hay se logra, digamos, convencer de que ya ha llegado la hora que San Salvador sea parroquia. Y por eso, en 1936, dicta el decreto, Monseñor Guillán, creando la parroquia de San Salvador. Bueno, crea la parroquia, y Vilgamero sigue siendo capellán de la parroquia, porque recién en 1937, digamos, se va a poner en vigencia esa parroquia. Es decir, se elige precisamente el 3 de octubre de 1937 para el día de Santa Teresita, o sea, de la patrona de San Salvador, para hacer la lectura del decreto de creación de la parroquia y el nombramiento del primer párroco, que fue el padre Miguel Belgamero. Esto es lo que ocurre en ese San Salvador sintéticamente, ¿no es cierto?, en los dos aspectos, la fundación y luego lo que viene. Hay mucho para hablar de esto, no sé si alcanzará el tiempo en otra oportunidad, creo que sí, pero por el momento contentémonos con esta primicia o primera entradas que tienen relación con San Salvador.